Bien, en este seminario sobre Wittgenstein y lenguaje privado, el preámbulo obligatorio es, la concepción del lenguaje de Locke en tanto heredero de la tradición cartesiana de la concepción de la persona humana como mente, básicamente. Aunque Locke pone en cuestión la existencia de la sustancia mental. No es que ponga en cuestión la existencia de la sustancia mental, dice que no tenemos una idea de lo que vendría a ser la sustancia mental. Tenemos ideas de sus atributos, pero no de la sustancia en sí. Pero a la vez agrega que no podemos pensar a nuestra propia mente sin postular una sustancia. Es inevitable para nosotros, para pensar nuestra mente o nuestros pensamientos, postular una sustancia que seríamos nosotros mismos, a las cuales estos pensamientos pertenecerían. ¿Bien? Entonces, la relación con Descartes es compleja. La persona humana es una mente en el sentido cartesiano, algo así como un espacio de acontecimiento de fenómenos meramente temporales, como después va a subrayar Kant, y que tienen el carácter de lo inmediato, de lo interno, de lo privado, de que uno tiene privilegio epistemológico en el acceso a eso en comparación a los demás, y sobre eso va a hacer mucho énfasis Wittgenstein en su crítica de la idea de lo privado, sobre ese aspecto en particular, porque hay aspectos sobre lo privado que Wittgenstein no tiene problema en aceptar, como por ejemplo que mi dolor no es tu dolor. Eso Wittgenstein no lo discute porque es una proposición gramatical, o sea, una regla de la lógica del lenguaje, en definitiva, solo que presentada como proposición. Entonces, ¿qué ocurre? Locke es el primero que empieza a articular una concepción del lenguaje sobre la base de la concepción de la persona humana cartesiana como mente, como cosa que piensa, digamos, ¿no? Entonces, aquí termina resultando la idea, como vamos a ver, de que todo lenguaje es privado, porque todo lenguaje significa ideas en mi mente, y otros no pueden acceder a mi mente, no pueden entrar en mi cabeza, por así decirlo. Entonces, todo lenguaje es privado, porque refiere a objetos privados y bueno, y estos en tanto privados son inaccesibles a otros, y entonces todo el lenguaje es privado, y ahí surge el problema de la comunicación, que es el gran problema en torno a la idea de que todo lenguaje es privado, que se hereda de Locke y del pensamiento cartesiano en definitiva, pero fundamentalmente de Locke, porque es el primero que elabora la cuestión en esa tradición cartesiana moderna. Digamos, aunque Locke no afirma que haya una sustancia mental. Locke dice que no podemos pensar el fenómeno del pensamiento del que somos testigos sin atribuir una sustancia mental que somos nosotros mismos a los cuales esos pensamientos pertenecen. Esto es muy complejo. En fin. Esta idea se va a mantener hasta el pragmatismo y el empirismo contemporáneo y hasta el naturalismo, digamos. Bueno, entonces, para ver la cuestión del lenguaje privado y del problema de la comunicación, que vamos a llamar la paradoja de Locke, vamos a empezar, tal vez nos dediquemos solo a esto, pero vamos a empezar por el libro cuarto del ensayo sobre el entendimiento humano, el capítulo quinto, que se intitula De la verdad en general.
Dice Locke, en el recto sentido de la palabra, y fíjense, la palabra tiene varios sentidos, pero hay uno que es el recto, ¿no? Y dice, en el recto sentido de la palabra, la verdad me parece significar, y es interesante que diga me parece significar el unir o separar signos según las cosas significadas por ellas, por los signos, concuerden o no unas con otras. Entonces, la verdad, según el recto sentido de la palabra, dice Locke, es, digamos, unir o separar signos según que las cosas significadas por los signos concuerden o no unas con otras. Entonces aquí está la idea de que a las palabras corresponden cosas y que la verdad es el caso cuando las cosas significadas y las palabras en la proposición o en el juicio, que Locke no va a separar proposición y juicio porque la proposición es parte del juicio, para Locke, no como para Frege, por ejemplo. Entonces, le parece significar, la verdad, el unir o separar signos, según que las cosas significadas concuerden o no, unas con otras. Entonces, cuando unimos signos y las cosas significadas concuerdan, decimos verdad. Cuando separamos signos y las cosas las cosas significadas no concuerdan, decimos verdad. Cuando unimos signos y las cosas significadas no concuerdan, decimos falsedad. Y cuando separamos signos y las cosas significadas concuerdan, decimos falsedad. Y esta es la definición de Locke de verdad, que es la correspondencia. De alguna manera es una versión elaborada de la idea de Aristóteles de que decir la verdad es decir que es lo que es y que no es lo que no es. Y decir falsedad es decir que no es lo que es y que es lo que no es. Es un desarrollo, no digo que en la teoría correspondentista de la verdad esté punto por punto, como si está en Locke, ya aquí como podemos ver. La verdad es la correspondencia entre signos y sus relaciones y las cosas significadas y sus relaciones. Y esto es correspondencia, la verdad como correspondencia. Entonces, Locke dice, en el recto sentido de la palabra, verdad es esto, ¿no? Concordancia entre juicio y cosa juzgada, digamos, o cosas, mejor dicho, juzgadas como unidas o separadas, como concordantes o no concordantes. Después dice Locke, en el mismo pasaje, la unión o separación de signos quiere decir aquí lo que con otro nombre llamamos proposición. Fíjense que la unión o separación de signos es el juzgar. Unir signos es afirmar, separar signos es negar. Y eso mismo Locke lo llama la proposición. Entonces fíjense que la proposición es el juicio. Entonces, la proposición no es una cosa, es una actividad del pensamiento, porque juzgar es una actividad del pensamiento, es unir o separar signos. Frege se va a oponer a esto. Para Frege, la proposición es el contenido que el juicio afirma. Y el juicio es básicamente afirmar, y nada más, o asentir, como quieran decirlo, es lo mismo. Y yo adhiero a esa concepción del juicio, ¿no? Porque soy fregiano, básicamente. Pienso que el contenido del juicio es externo al juicio y por la razón de que puede ser compartido por varios sujetos en la medida de que el lenguaje es un objeto de comunicación intersubjetiva. Y ese es el gran argumento de Frege y me parece que es un argumento que funciona. Bien, entonces acá Locke dice, la unión o separación de signos es lo que en otro momento llamamos con otro nombre proposición. Y esta idea de que la proposición se da adentro del juicio de la creencia es una idea que va a sostener Russell
hasta muy entrado el siglo 1910, la década de 1910, o sea, hasta que conoce a Wittgenstein, básicamente. Y ahí aparece la idea de del juicio como relación múltiple, ¿no? Y la proposición como una especie de símbolo incompleto que adquiere significatividad y carácter de signo en la medida de que el juicio unifica las partes de la proposición, combinándolas de cierta manera. Entonces esta idea de Locke va a durar hasta Russell. Y ahí está la cuestión un poco, ¿no? ¿Cuánto el empirismo del siglo XX, hasta Quine inclusive, le debe a Locke? Porque básicamente yo pienso que la filosofía anglosajona pura, cuyo máximo exponente es Sir Bertrand Russell, es un desarrollo de Locke. Más lógica, pero Locke. O sea, bueno, salvo Bradley y McTaggart y los neo-hegelianos y esa gente, pero la línea anglosajona en filosofía, incluyendo a George Edward Moore, es empirista. Es humeana, es lockeana, es cartesiana. Mal que le pese a Quine. ¿No? El empirismo clásico es cartesiano, punto, se acabó. Por eso Quine propone un post-empirismo. Es un empirismo post el empirismo clásico, donde se abandona la concepción de la mente como cosa, pero se adhiere al naturalismo, ¿no? Las ciencias naturales son la guía para conocer el conocimiento humano. En fin, entonces, juicio es proposición. Dice, entonces, la verdad pertenece propiamente solo a las proposiciones. Y dice, existen dos clases de proposiciones, las mentales y las verbales. Y los signos de las proposiciones mentales son ideas. Y los signos de las proposiciones verbales son palabras, ¿no? Las proposiciones verbales son las que usamos cuando intercambiamos proposiciones con otros. Y las proposiciones mentales acontecen cuando pensamos, porque pensamos proposicionalmente. Por lo menos en buena parte del pensamiento. Tal vez al nivel de los sentimientos no, pero al nivel del pensamiento que interesa a la cuestión epistemológica, sí. Pensamos proposicionalmente. Porque la epistemología tiene que ver con la creencia justificada de verdadera y el conocimiento, básicamente, y también con la mera creencia, ¿no? Como caso límite de lo defectuoso epistemológicamente hablando. Pero bueno, entonces dice Locke, tenemos dos clases de proposiciones, las mentales y las verbales. Y los signos de las mentales son las ideas y los signos de las verbales son las palabras. Entonces están las oraciones, las proposiciones verbales, las que usamos para comunicarnos, y las mentales. Y vamos a ver que las verbales tienen significado en función de la proposición mental que expresan o que traducen al lenguaje público, ¿no? La proposición verbal sería una traducción de la proposición mental al lenguaje público, si es que eso es posible, que vamos a ver que no. Y ahí está el problema de la comunicación. Bueno, pero la idea sería esa, sería que el significado de lo que yo digo con mis palabras es lo que pienso cuando digo las palabras que digo. Esa es la gran intuición. Y es una intuición que en un punto es trivial, sí, claro, porque yo digo lo que quiero decir. Y eso es una tautología. Pero el problema, o proposición gramatical en la jerga del segundo Wittgenstein, pero el problema es cuando se quiere extorsionar a eso para que dé más que lo que da. Porque básicamente, ¿qué quiere decir? Que yo digo lo que quiero decir. Y básicamente quiere decir que soy usuario del lenguaje y nada más.
O sea, yo elijo las palabras que quiero usar, pero las palabras son bienes públicos, no son objetos privados. Y ese es el punto de Wittgenstein. Bueno, entonces tenemos dos tipos de proposiciones, las mentales y las verbales. Las mentales se componen de ideas, los signos son las ideas, y las palabras y las verbales se componen de palabras. Dice, para formar una noción clara de la verdad, es necesario considerar la verdad mental y la verdad verbal distintamente la una de la otra. O sea, hay que separar qué es la verdad de la proposición mental y qué es la verdad de la proposición verbal, porque son cosas distintas. Bien, entonces, ¿en qué consiste la verdad? Es preciso tener en cuenta dos clases de proposiciones que somos capaces de formar. Las mentales, en las que las ideas están en nuestro entendimiento sin el uso de palabras y como signos, y la mente lo que hace es unirlas o separarlas según que perciba la concordancia o no concordancia de las cosas y de las ideas. Y ahí está la posibilidad del error, ¿no? Porque yo puedo percibir la concordancia de dos ideas o la unión de dos cosas, pero en realidad equivocarme. Y después tenemos las verbales, que se componen de palabras. Y dice, signos de nuestras ideas. Y aquí está el punto. Las palabras son signos de nuestras ideas. No son signos de las cosas. Por ejemplo, la palabra manzana no refiere a las manzanas. Refiere a la idea de manzana que aplicamos para en nuestra experiencia ir a comprar manzanas, por ejemplo. Entonces, los signos verbales significan ideas. Y esto es importante porque las ideas son privadas. Una conciencia humana no puede ver las ideas que hay en otra conciencia humana, no puede tenerlas, puede eventualmente tener ideas del mismo tipo. Por ejemplo, si tú y yo pensamos que la Revolución Francesa le cortó la cabeza al rey de Francia. Pensamos la misma proposición, o el teorema de Pitágoras, para poner el ejemplo de Frege. Bueno. Entonces, las verbales. Bueno, a ver, vamos al punto. Los signos verbales significan ideas. Y las ideas en el sentido cartesiano son entidades internas a la mente que por lo tanto no tienen representación afuera de la propia mente y no tienen existencia a partir de la propia mente. Son propiedad privada de la mente, pero en un sentido radical. Es un objeto que no se puede transferir, por así decirlo, la idea. Eventualmente el cartesiano va a pensar que se puede causar una idea del mismo tipo. Por ejemplo, si yo te digo manzana, te puedo causar la idea de una manzana que yo tengo. Pero eso es una hipótesis, y es una hipótesis que implica un salto al vacío porque yo no puedo ver directamente en la mente de otro, no puedo entrar en la cabeza del otro, para decirlo metafóricamente. Y acá está la idea de que el significar es algo que ocurre en la privacidad de la cabeza de uno, que es una imagen muy poderosa y muy efectiva, y que es trivial en un punto. Y ahí está el punto de Wittgenstein, o sea, la filosofía no dice nada. No dice nada interesante, dice puras trivialidades. El problema es cuando vemos esas trivialidades como si fueran superverdades. Y a eso va la gramática wittgensteiniana, a reconducir el lenguaje del empleo metafísico al empleo cotidiano, donde no hay superverdades. Y las proposiciones gramaticales son simplemente tautologías, solo que no en el sentido del Tractatus. Bueno. Pero lo importante es que las palabras los signos verbales significan ideas. Entonces, mi lenguaje significa, las palabras de mi lenguaje significan mis ideas. Y mis ideas son objetos privados.
Entonces mi lenguaje es un lenguaje privado. Y en esa situación en la que estoy yo, estamos todos los seres humanos. Entonces todo lenguaje humano es privado. Y aquí está la paradoja de la comunicación, porque se supone que el lenguaje es un instrumento para comunicarnos. Y que es comunicarnos es hacer entender al otro lo que uno piensa. Pero resulta que uno no puede hacer entender al otro lo que uno piensa porque el otro no puede ver lo que uno piensa. No puede saber lo que uno piensa. Entonces la comunicación queda entrecomillada, digamos. Queda en cuestión, queda interrogada, queda interpelada. ¿Por qué? Porque si comunicarse es hacer entender lo que uno piensa y resulta que nadie puede acceder a lo que uno piensa excepto uno, entonces, ¿cómo los demás nos entienden? Si es que nos entienden, que ese es el problema más radical, ¿no? Si es que hay realmente comprensión. Y ahí está el problema de la comunicación, que vamos a llamar paradoja de Locke. O sea, comunicarnos implica hacer entender lo que pensamos, pero lo que pensamos es privado, por lo tanto nadie puede acceder a eso, por lo tanto no nos podemos comunicar, y esa es la paradoja de Locke. De nuevo, comunicarnos es hacer entender lo que pensamos a través de signos verbales. ¿Por qué? Porque los signos verbales expresan nuestras ideas mentales. Pero ¿qué pasa? A lo que pensamos, a nuestras ideas, no puede acceder nadie que no seamos nosotros mismos. Entonces, queda en entredicho la posibilidad de la comunicación, y eso es la paradoja de Locke. Y es a eso a lo que quiero dirigir esta presentación de Locke, ¿no? La idea de que, bueno, todo lenguaje humano es privado. Porque a lo que accede directamente y a lo que el hombre solo puede referirse son las ideas. Recuerden la idea cartesiana de la mente atrapada dentro de sí misma, ¿no? Como si fuera un recipiente. No puede ver para afuera el recipiente mira para adentro. Entonces, después sigue con la definición de verdad, ¿no? Cuando unimos los signos como las cosas están unidas, decimos verdad. Cuando separamos los signos, cuando las cosas significadas están separadas, decimos verdad. Falsedad. Cuando separamos las cosas unidas, decimos falsedad, y cuando unimos las cosas separadas, decimos falsedad. Y esta es la idea aristotélica, solo que un poquito más complejizada, y la base de la teoría correspondentista de la verdad. Y es interesante el protagonismo de la noción de juicio. O sea, el juicio y la proposición son inseparables. Y esta idea se va a mantener hasta Bertrand Russell. Por lo menos hasta que conoce a Wittgenstein. Entonces, porque las proposiciones wittgensteinianas... Bueno, Wittgenstein dice que una proposición es la expresión de un pensamiento, ¿no? Pero ¿qué es un pensamiento? ¿Cómo entendemos un pensamiento? ¿Lo entendemos al modo de Frege? Bueno, recuerden que Wittgenstein dice en el prólogo del Tractatus que él debe sus ideas a las grandes obras de Frege, ¿eh? Wittgenstein fue el más freguiano de los freguianos. Defendió a capa y espada todas las tesis fundamentales de Frege, como la idea de que el sentido es público. En las investigaciones es una defensa de que el sentido, en sentido lingüístico, es público. Es eso las investigaciones filosóficas, en resumen. Y bueno, y ahí está la cuestión del argumento al lenguaje privado, o los argumentos contra el lenguaje privado. Pero bueno, entonces ya usamos Locke para lo que queríamos, ¿no? O sea, a partir de la idea de verdad como correspondencia y del juicio como portador primario de la verdad. Y esto es importante, no la proposición como en Frege, que se entiende como una entidad platónica, sino el juicio, que es algo que ocurre en la mente, es una actividad de la mente. Eso es lo interesante. Un juicio es una acción de la mente, no es una cosa. Y es verdadero en tanto corresponde como acción con cómo las cosas son.
porque el ser de las cosas también es una acción. Entonces es correspondencia entre acciones. La acción de unir o separar signos y la unión de que las cosas estén unidas o separadas. Y bueno, y empecé por Locke porque realmente es un pensador fascinante. Voy a citar un pasaje muy, muy interesante porque tiene que ver con el problema de los universales. Y el problema de los universales es fundamental. Locke va a atender al nominalismo, porque va a pensar a los universales como ideas abstractas, ¿no? Pero por más que acepta que, por ejemplo, existen esencias en sentido real, ¿no? Bueno. Déjenme buscar, porque estoy buscando el pasaje, lo estoy buscando a mano. Porque así es como se encuentran las cosas realmente, en el sentido más estricto de la palabra. ¿No? Piénsenlo. Bueno, y esta es nuestra primera reunión sobre Wittgenstein y el lenguaje privado. Yo uso a Locke para plantear la paradoja de Locke, ¿no? La paradoja de Locke es esta. Nos comunicamos para hacer entender lo que pensamos. Pero lo que pensamos es privado. Entonces nadie, excepto nosotros mismos, puede acceder a ello. Entonces nadie puede conocer lo que pensamos. Entonces no podemos comunicarnos. Y la premisa de esta paradoja de la comunicación, cuya conclusión es que la comunicación es imposible, o por lo menos la comunicación efectiva en el sentido de que sé que me comunico. Que es lo que uno pretende, ¿no? Cuando uno pretende comunicarse, uno pretende saber que se comunica. Y uno intenta comprobarlo de distintas maneras. Y bueno, la comunicación queda en entredicho, y la base de esto es la idea de que las palabras significan ideas en la mente. Y en tanto son privadas, todo lenguaje es privado. Y Wittgenstein va a caracterizar el lenguaje privado justamente como un lenguaje que refiere a cosas internas en la mente. ¿No? Y bueno, voy al tema de la sustancia en Locke, para la cuestión del espíritu. Y la relación con el cartesianismo, ¿no? En Descartes la idea de que la mente es una cosa es fundamental. Pero en realidad tampoco es que signifique mucho, significa que la mente es algo. Y eso es trivial. ¿Por qué no conceder eso? Siempre y cuando no se quiera abusar de esa concesión de una trivialidad, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión es esta. La idea que tenemos y designamos con el nombre general de sustancia no es más que el soporte o supuesto desconocido de unas cualidades que existen y que imaginamos que no pueden existir sin el resultante, sin algo que las soporte, lo que llamamos sustancia. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos una idea de sustancia. Porque, por ejemplo, yo pienso en una manzana y la empiezo a descomponer, ¿no? Y saco la idea de rojo, y saco la idea de tal y cual forma, y saco la idea de dulce, y así sucesivamente. Y saco todas las ideas y no queda una idea de sustancia. ¿No? Hago ese análisis de diseccionar la idea y no queda una idea de sustancia. Entonces no tenemos una idea de sustancia. Pero ¿qué pasa? Locke dice, cuando las sensaciones nos sobrevienen, la manera que tenemos de organizarlas y de entenderlas, y a partir de eso poder pensar o empezar a pensar, es postular una sustancia a la que esas sensaciones refieren como sensaciones de atributos de esas sustancias. Y eso ocurre hasta con la propia mente. Entonces, en Locke tenemos el cogito, pero no tenemos el postulado rotundo y contundente de la sustancia pensante. Porque la sustancia pensante es simplemente, en el pensamiento de Locke, algo que tenemos que suponer por nuestra condición como pensadores humanos. El pensamiento humano funciona así, y ese es el punto de Locke y nada más.
En cambio, en Descartes, la mente es una sustancia e inmortal, ¿no? Entonces, bueno, hay un abismo. Y esta reunión de hoy fue para introducir la idea del lenguaje privado y para ver de dónde viene. Viene del paradigma cartesiano de la mente y se expresa más claramente en Locke y en toda la tradición empirista e incluso hasta en el solipsismo del Tractatus. Por más que el solipsismo del Tractatus no es un solipsismo empirista clásico. Bueno, y con esto terminamos por hoy.